Chicos, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la Casa de Educación Cristiana. La semana pasada les había comentado que el día de hoy íbamos a empezar una nueva clase y vamos a hablar sobre el respeto, ¿ok? En la Biblia también nos enseñan el valor de respeto. Vamos a aprender sobre personajes que respetaron a Dios y no respetaron a Dios, ¿no? Así como las clases anteriores que hemos aprendido sobre el dominio propio, cómo el dominio propio nos puede ayudar, si es que estamos en Dios, en nuestro corazón, a manejar nuestras emociones, y cuando no dejamos que Dios maneje nuestras emociones, hay consecuencias. El día de hoy vamos a hablar sobre el respeto. Vamos a ver en la Biblia qué personajes respetaron a Dios. Y una manera de respetar es obedeciendo, ¿no? En la Biblia vamos a encontrar un montón de historias muy bonitas en las cuales nos deja una enseñanza muy linda. Y sobre todo nos deja el poder entender qué importante es obedecer a Dios. Siempre hay una bendición cuando tú obedeces a Dios, y cuando no obedeces a Dios siempre va a haber como una llamada de atención, pero es para que tú cambies y reflexiones. Hay un pasaje en la Biblia, todos tienen que tener su Biblia a la mano, porque tú sabes que educación cristiana es el curso de Biblia, ¿no? Y tienes que tener tu Biblia, porque es tu libro en el cual te enseña la palabra de Dios, ¿no? Y el día de hoy te voy a enseñar un pasaje en la Biblia, que es el Salmo 33:8. Dice así: tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo. ¿Qué quiere decir acá? Que debemos temer. ¿Qué quiere decir? ¿Que voy a tenerle miedo? En parte, temor no solamente tener miedo, es también obedecer y tener respeto. ¿Okay? Dice la palabra de Dios que tema a Jehová toda la tierra. Todos los habitantes debemos temer a Dios, porque Dios es un Dios vivo, ¿no? Y no solamente es el tenerle miedo, sino es el amarlo, respetarlo, obedecerlo, un montón de cosas. Eso es temer a Dios, ¿no? Y teman de Él todos los habitantes del mundo. Toda la gente debe temer a Dios. Pero lamentablemente la maldad puede más que el obedecer. Como dice, por ahí escuché, a lo bueno le dirán malo y a lo malo le dirán bueno. Lamentablemente estamos en estas épocas en las cuales la gente prefiere hacer lo malo y no hacer lo bueno, no lo correcto delante de Dios. Por eso dice Dios que tema a Jehová toda la tierra. Hasta los animales le temen a Dios. Es increíble, ¿no? Pero a veces el hombre no quiere entender eso. Justo el día de hoy vamos a hablar sobre este valor que es el respeto, ¿no? Y vamos a aprender cómo un personaje, a pesar de sus temores, respetó a Dios y siguió lo que Dios le ordenó. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 3, y este personaje es Moisés, ¿ok? Este personaje es Moisés, y justo habla sobre el llamamiento de Moisés, justo cuando Dios le pide a Moisés hacer una misión. Pero tú sabes que a veces las personas por temor ponemos pretextos a algo, ¿no? Y no queremos hacerlo. Pero este personaje al comienzo tuvo miedo, pero después respetó a Dios y lo obedeció. ¿Okay? Vamos a leer en nuestra Biblia capítulo 3 de versículo 1 al 22. ¿Ok? Versículo 1 al 22. Yo aquí lo tengo en mi PPT. Tú sabes que siempre yo uso mi Biblia, para todo usamos nuestra Biblia, porque educación cristiana se usa la Biblia como libro de referencia, libro de apoyo, ¿no? Así como tienes tú en matemáticas, tu libro de matemática y comunicación, así también en inglés, tú en educación cristiana, tu libro de apoyo es tu Biblia. Okay. Vamos a leer, ¿no? Vamos a ver cómo esta manera de respetar a Dios es obedeciendo, ¿no? El respeto a Dios, ¿no? El llamamiento de Moisés. Dice así: apacentando a Moisés las ovejas de Yetro, su suegro. Supuestamente Moisés, él había sido recogido por la hija de Faraón, estuvo viviendo con los egipcios, pero lamentablemente cometió algo muy malo, asesinó a un egipcio y él huyó de Egipto, ¿no? Pero él se casó, tuvo su esposa, sus hijos, y él estaba viviendo en un lugar, ¿no? Y él estaba apacentando sus ovejas. Continuamos este capítulo. Apacentando a Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó a las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oret, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema?
¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza. Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque en el lugar que tú estás, tierra santa es. Moisés vivía con su suegro Yetro y él apacentaba ovejas. Y vio que un día, vio que algo raro, ¿no? Una zarza, ¿no? Una zarza que estaba ardiendo, ¿no? Pero él decía, ¿cómo una zarza está ardiendo y no se consume? Tú sabes, cuando algo quema, al toque se consume. Si yo prendo esta hoja con fuego, se consume al toque, ¿no? Pero esta zarza no se consumía. Entonces, cuando Moisés va, le dice que es Dios, ¿no? Que no se acerque, que quite su calzado, porque donde el lugar que está era santo. Entonces, él, al escuchar eso, hizo lo siguiente. Y dijo, yo soy el Dios tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Versículo 7. Y dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Versículo 9. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios lo oprimen. Ve por tanto ahora y te enviaré al faraón para que saques a Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. ¿Qué había pasado? Que Dios le había dado la misión de que él vaya a liberar al pueblo de Israel de las manos de los egipcios, ¿no? La mano del faraón, ¿no? Dios había visto que ya mucho tiempo los pueblos de Israel estaban sufriendo mucha opresión, maltrato, ¿no? Si tú recuerdas, el pueblo de Israel era esclavo de los egipcios, ¿no? Y Dios ya había visto tanto sufrimiento, entonces Dios decidió que Moisés tuviera esa gran labor de liberar al pueblo de Israel de Faraón. Entonces, él dice que tenía una tierra que fluía leche y miel. Él les había preparado una tierra, Dios había separado un lugar muy bonito para ellos, ¿no? ¿Qué habrá pasado después? Tú, si Dios te manda esa misión, ¿cómo te sentirías? Con un poco de miedo, ¿no? Pero Moisés sí tuvo miedo, pero él respetó a Dios su orden y lo obedeció. Continuamos leyendo. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón? Versículo 11, estamos en el versículo 11. Y saque de Egipto a los de Israel. A los de Israel. Y él le respondió, ve porque yo estaré contigo. Versículo 12. Y esto te será por señal de que yo te he enviado cuando hayas sacado de Egipto al pueblo. Serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestro padre me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con el que se me recordará por todos los siglos. Comenzó a decirles, ¿no? ¿Y cómo ellos sabrán, ¿no? ¿Cómo sabrán de que quién es ese personaje que los liberará, ¿no? Lamentablemente el pueblo de Israel se había apartado de Dios y se había olvidado que había un Dios poderoso que los podía librar. Por eso Moisés le pregunta, ¿no? Y les pregunta en el versículo 13, ¿no? ¿Cuál es su nombre? ¿Qué le responderé?
cuando los israelitas le preguntaran, ¿quién es ese Dios que te va a salvar? Que nos va a salvar, ¿no? Por eso Dios le dice, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Nada más, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó después? Continuamos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestro padre, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que os hace en Egipto. Y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo y del heveo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Leche y miel. Y oirán tu voz e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto y le diréis a Jehová, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Nosotros, por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Muy bien, en esta parte Dios le da una orden a Moisés de que reúna a todos los ancianos de Israel y que les explique que Dios había visto todo lo que había pasado el pueblo de Israel y que ahora Él va a sacarlos de la aflicción de Egipto a una tierra que fluye leche y miel. ¿No? Entonces dice que oirán tu voz y los ancianos de Israel, el rey, al rey de Egipto y le diréis, Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado y por tanto nosotros iremos ahora camino 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Quiere decir que Dios le había dado la orden de que él vaya donde los ancianos para que les explique de que Dios había visto todo lo que sufría el pueblo de Israel, todas las cosas que Dios sufrió el pueblo de Israel, ¿no? Y iban a hacer sacrificios. Entonces, ustedes saben que antiguamente Dios, una manera de agradar a Dios y obedecer a Dios y pedirle perdón y agradecerle por todas las cosas que hacía, era hacer un sacrificio, ¿no? Entonces, él le dijo que Jehová, Dios de los hebreos, nos ha encontrado, por tanto, a los ancianos, por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová, nuestro Dios. Dios le estaba dando una orden a Moisés, ¿no? Y él respetó esa orden y obedeció esta orden, ¿no? El respeto es cuando alguien te dice algo y tú lo acatas, ¿no? Y por amor a esa persona no haces, por amor, ¿no? Moisés amaba a Dios, ¿no? Él tenía temor a Dios, porque Dios es un Dios vivo. Dios cuando ama, al que ama también corrige. Pero Dios veía que su pueblo estaba sufriendo muchas cosas, muchos abusos. Entonces dijo, ya es hora de acabar con esto. Por eso Dios envió a Moisés para que librara al pueblo del faraón. Continuamos. Mas yo sé que el rey de Egipto no nos dejará ir sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano, versículo 20, y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayas con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas y despojaréis Egipto. ¿Qué quiere decir? Que Dios le tenía preparado un plan para poder liberar al pueblo de Egipto, ¿no? Y él sabía, ¿no?, que el faraón no los iba a dejar salir así nomás. Por eso dice acá en el versículo 20 que yo extenderé mi mano y iré a Egipto con todas mis maravillas. Él ya tenía un plan en la cual le iba a mostrar al pueblo de Egipto que había un Dios mucho más que los dioses que adoraban, que él podía hacer y deshacer como él quisiera.
¿no? Y ahí el pueblo de Egipto los iba a dejar ir a los israelitas, ¿no? Entonces, Moisés, al saber toda esta situación, él respetó a Dios y fue a hacer esta misión. ¿Okay? Nosotros como hijos de Dios vemos aquí un ejemplo de que este hombre respetó a Dios, ¿no? Y obedeció lo que él hizo. Al comienzo él no sabía cómo iba a ser, pero Dios le dio unas pautas de cómo iba a ser. Y él respetó y fue a hacer como Dios le mandó. Y Dios ya tenía un plan preparado. Si tú lees bien, ya Dios sabía lo que iba a hacer. Por eso más adelante, cuando leemos sobre las plagas, esto ya Dios lo tenía listo. Qué increíble, ¿no? Cómo Dios puede hacer un montón de cosas. Y ya tenía un plan para poder liberar al pueblo de Israel de la mano del faraón. Qué lindo, qué interesante es ver, cuando tú lees la Biblia, saber de que Dios ya sabía lo que iba a hacer con este pueblo. Por eso tú dices en el versículo 20, yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él. Dios iba a demostrarle al pueblo de Egipto de que había un Dios que solamente era él, ¿no? Por eso Moisés, al escuchar todo esto, respetó y fue a la orden de lo que Dios mandó. No lo hizo a su manera, lo hizo como Dios lo estaba diciendo. Respeto. Respeto. Porque si él no respetaba a Dios, él ha dicho como él hubiera dado. Pero no. Una forma del respeto es también hacer lo que te mandan de manera indicada, ¿no? Y aquí vemos a Moisés que él respetó lo que Dios había ordenado. Este es el comienzo de la historia, porque aquí empieza cuando di llamamiento de Moisés. Y ahí después continúa el capítulo en el cual donde va al faraón, que es en el capítulo 4, y comienza toda esta travesía, que para Moisés fue de gran bendición y para Dios fue una gran victoria, ¿no? Y una vez más, mostrarle al pueblo de Israel que hay un solo Dios, no otros dioses para adorar. Muy bien, chicos. Vamos a hacer nuestro trabajo de tarea. Ya sabes que nosotros trabajamos con nuestra Biblia, así que tú tienes que trabajar con tu Biblia, ¿no? Copias la fecha, el título, llamamiento de Moisés, falso o verdadero. ¿No? Vas a copiar, vas a leer si ese versículo está escrito como dice la Biblia y vas a cerrar si es falso o verdadero. Al igual acá, encierra las palabras correctas. Acá hay 2 palabras, encierra la correcta. Tienes que leer tu Biblia. Al igual que el ejercicio 3 y 4. Continuamos. Completa los espacios vacíos. Acá tenemos los versículos que tienes que tú completar. Del 3 y 14, 15, 16, 17, 18. Y al final vas a dibujar este encuentro que fue la zarza con Moisés. Muy bien, chicos. Eso sería todo por hoy. Esta semana, estos 3 viernes vamos a empezar sobre este valor, que es el respeto. Hemos visto el día de hoy sobre este personaje, Moisés, en la cual respetó a Dios y comenzó a hacer esta gran misión que para él fue un gran desafío. Pero no estuvo solo, Dios estuvo con él, ¿no? Recuerda eso, el respeto es muy importante. Empieza desde ti obedeciendo y respetando a Dios. Cuando tú empiezas a respetar a Dios, pero Miss, ¿cómo puedo respetar a Dios en este tiempo? Fácil, está en tu Biblia. Tu Biblia te indica cómo respetar a Dios. Tenemos los proverbios, tenemos los salmos, muchos pasajes de la Biblia en la cual te dicen cómo respetar a Dios. Entonces, si tú quieres empezar a respetar a Dios, comienza siguiendo tu. Muy bien, chicos, te lo dejo. Un beso, un lindo fin de semana. Nos vemos en la otra clase con lo que seguimos con el respeto. Adiós.